Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo más de estadística en física y mates. Seguimos con el tema de inferencia estadística. Os recuerdo que en la web www.uned.fisicaymates.com podréis encontrar todos los vídeos organizados por temas, para que así los tengáis mejor organizados a la hora de estudiar. Y recordar que en la de debajo del reproductor de YouTube, en la descripción del vídeo aparece un enlace para que os podáis descargar un archivo en PDF con todo lo que aparece escrito en la pantalla, por si lo queréis imprimir para usar como apuntes. Bueno, en el vídeo anterior vimos la estimación por puntos, vimos cómo podíamos estudiar, cómo podíamos calcular la media muestral e inferir la media poblacional. En este vídeo empezamos ya con lo realmente importante, es la estimación por intervalos. La estimación anterior, la estimación por puntos, se utiliza muy poco, porque no tenemos datos suficientes que nos indiquen el grado de fiabilidad del dato muestral que hemos tomado. Lo que tiene realmente más sentido es plantearse cuál es la probabilidad de que nuestra media o nuestra proporción poblacional pertenezcan a un intervalo determinado. Entonces nuestro objetivo en este vídeo va a ser aprender a calcular ese intervalo de confianza para la media poblacional, mu, o para la media muestral, x con el guión encima, dependiendo de lo que nos pregunte el problema. ¿De acuerdo? Dependiendo de lo que nos pregunte el problema. Vamos a ver a continuación qué es eso del intervalo de confianza y comenzaremos a hacer problemitas para que entendáis bien de qué va esto. Vamos a ver la estimación de la media de una población, ¿no? Es decir, el intervalo de confianza de la media poblacional o de la media muestral, según lo que nos pida el problema. Las fórmulas son estas dos que están aquí subrayadas en color amarillo. Vamos a mirar primero esta. Esta primera fórmula que tenemos aquí, que se llama el intervalo de confianza para la media poblacional, si os fijáis, es la media poblacional menos z alfa medios, que ahora veremos lo que es, por sigma partido por la raíz cuadrada de n, n es el tamaño de la población, coma, es decir, este es el intervalo, esta es la parte izquierda, el límite inferior del intervalo, y la parte derecha, el límite superior, sería la media poblacional más z alfa medio, que como ya he dicho ahora veremos lo que es, por la desviación típica, que esto es un dato que nos va a dar el problema, partida entre la raíz cuadrada de la muestra, del tamaño de la muestra, ¿no? ¿Esto qué es lo que significa? Pues esto significa que si esta es una recta real, ¿no? Y aquí tenemos la media poblacional, pues el intervalo de confianza es alrededor de la media el trocito que va desde z alfa medio por sigma partido por raíz de n hacia la derecha, es decir, sumado, y el que va hacia la izquierda, que es restándole este trocito. A este trocito, al z alfa medios por sigma partido por la raíz de n, que es la amplitud del intervalo de confianza, se le llama también el error. Claro, ¿por qué se le llama el error? Tiene sentido, porque el verdadero valor de la media poblacional estará comprendido entre el límite inferior y el límite superior. La fórmula es muy fácil de memorizar, porque si os fijáis, lo que tenéis que hacer es saber solamente el error, es decir, este trocito de aquí. El límite inferior se lo tienes que restar a la media poblacional y el límite superior se lo sumas. Para el caso de que nos pidieran el intervalo de confianza para la media muestral, la fórmula, si os fijáis, es exactamente la misma, salvo que tenemos que cambiar la media poblacional, es decir, la mu, por la x con la barrita arriba, que significa la media muestral. Y análogamente, o idénticamente al caso anterior, si aquí tuviésemos la media muestral, pues este intervalo lo que nos da es la cota superior y la cota inferior. La cota superior sería sumarle el z alfa medio por sigma partido por la raíz de n, y el límite, la cota inferior o límite inferior es restarle eso, que es lo que hemos visto que es el error. Bueno, si miráis estas dos fórmulas, que usaremos una u otra dependiendo de que nos pregunten el intervalo de confianza para la media poblacional o para la media muestral, como ya digo, no quiero ser pesado, pero prefiero ser pesado y que lo entendáis bien,
Es la misma fórmula, salvo que cambiamos la mu por la x media, ¿no? Usaremos la fórmula que, según lo que nos esté preguntando el problema, según nos pregunte el intervalo de confianza el intervalo de confianza para la media poblacional o para la media muestral, ¿no? Si os fijáis, todos los datos nos los va a dar el problema. El problema nos dará, en el caso de que nos pida esto, pues nos dará la media poblacional, nos dará el sigma y nos dará n, que es la muestra, el tamaño de la muestra. Y nosotros, el único dato que no conocemos es el z alfa medios. Y en este caso, en el caso del intervalo de confianza para la media muestral, el problema nos va a dar la media muestral, nos dará el sigma, nos dará n, y el único dato que vamos a tener que calcular sigue siendo, al igual que aquí, el z alfa medio. Por lo tanto, nuestro objetivo para hacer este tipo de problemas es simplemente calcular el z alfa medios. Vamos a ver qué demonios es el z alfa medios y cómo se calcula. He dejado aquí en la esquina superior izquierda la fórmula del intervalo de confianza para la media muestral. En el caso de la media poblacional es exactamente lo mismo, pero cambiando el x medios por la letra mu. Vamos a ver dos definiciones que tenéis que memorizar. Se define como nivel de confianza al término 1 menos alfa, donde a alfa se le llama nivel de significación. Dicho de otra forma, se llama nivel de confianza a 1 menos el nivel de significación. Eso simplemente son unas definiciones para que cuando estemos haciendo los problemas y yo diga el nivel de confianza o nivel de significación, pues sepáis a qué me estoy refiriendo. Vamos a ver cómo se calcula el dichoso z de alfa medios, que a los estudiantes os da tantísimo dolor de cabeza. Para calcular z de alfa medio tenemos que seguir tres pasos. Primero tenemos que calcular cuánto vale alfa. ¿Cómo lo calculamos? Con la fórmula que dice que el nivel de confianza es igual a 1 menos alfa, que lo hemos visto aquí. Hemos definido el nivel de confianza como 1 menos alfa. Pues el primer paso es calcular cuánto vale alfa, el nivel de significación. ¿Cómo se calcula? Pues aplicando esta fórmula. Nivel de confianza es igual a 1 menos alfa. Y calculamos alfa. Una vez que tengamos alfa, calculamos alfa partido por 2. ¿Cómo se calcula alfa partido por 2 una vez que tenemos alfa? Pues dividiendo entre 2 a alfa. Así de sencillo. Y el tercer y último paso, que es donde los estudiantes soléis tener mayor dificultad, que es donde ya directamente calculamos el z de alfa medios, es aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Y es decir, que la probabilidad de que z sea menor o igual que z de alfa medios es igual a 1 menos alfa partido por 2. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo para que veáis que es muy sencillo. Quizá el proceso es un poquito largo, pero es muy sencillo. Una vez que lo habéis entendido y que sabéis perfectamente los pasos que tenéis que dar, siempre es lo mismo. Ejemplo. Suponemos que tenemos un nivel de confianza del 75%. Lógicamente esto es un problema a medias, ¿no? Porque nos pedirían el intervalo de confianza o de la media muestral o de la media poblacional. Pero como yo solo quiero enseñaros a calcular cuánto vale el z de alfa medio para después ya poder hacer problemas completos, pues en este ejemplo vamos a aprender solamente a calcular el z de alfa medios. Vamos a ir pasito a pasito, no tenemos prisa. Si nos dicen que el nivel de confianza es del 75%, ¿cuánto sería el z alfa medios? Bueno, primer paso. Aplicamos la fórmula de que el nivel de confianza es igual a 1 menos alfa. Si el nivel de confianza es el 75%, pues el 75% tiene que ser igual a 1 menos alfa. Lo que pasa es que no se pone 75%, se tiene que poner en tanto por 1, es decir, que tenemos que dividir entre 100. Entonces tenemos 0,75 es igual a 1 menos alfa, es decir, aplicamos esta fórmula, ¿de acuerdo? Si queréis podéis tomar el truquito de que cuando os den el nivel de confianza, al aplicarlo en esta fórmula, poner aquí el nivel de confianza dividido entre 100, es decir, el 75% para pasarlo a tanto por 1 tendremos que dividir entre 100. Bueno, nos queda 1 menos alfa es igual a 0,75. Despejamos de aquí alfa y sale que alfa es 0,25. Ya hemos dado el primer paso. Segundo paso,
Vamos a calcular alfa medio. Pues dividimos. Como si tenemos alfa, ¿cuánto vale alfa medio? Pues si alfa vale 0,25, alfa medio será 0,25 entre 2, que es 0,125. Así de sencillo. Vamos al tercer y último paso. Calculamos el z de alfa medios mediante esta fórmula que tenemos aquí y que os tenéis que aprender de memoria. Voy a subrayarla porque esta fórmula es necesario que os la aprendáis de memoria. Tampoco es una fórmula especialmente complicada de aprender de memoria, pero bueno, tenéis que aprenderla de memoria. Bueno, pues voy a aplicar esta fórmula. La probabilidad de que z sea menor o igual que z, y ahora en vez de poner ya alfa medio, pues pongo el valor concreto de este caso de alfa medio, que es 0,125. ¿Lo veis? Pues la probabilidad de que z sea menor o igual que z de 0,125, el 0,125 era el alfa medio, es igual a 1 menos alfa medio, es decir, a 1 menos 0,125. Y esto es igual a 0,875. Por lo tanto, al aplicar esta fórmula tenemos que la probabilidad de que z sea menor o igual que z de 0,125 es igual a 0,875. Repito, el alfa medio, como hemos visto, que es 0,125, ya no ponemos alfa medio, ya ponemos el valor que hemos visto que es. Y bueno, ahora con esta expresión de aquí, con esta expresión de aquí, con esta expresión que dice que la probabilidad de z es menor o igual que z de 0,125 es igual a 0,875, con esta expresión de aquí vamos a calcular el z de 0,125, que es el z de alfa medios. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues vamos a ver cómo se calcula el z de alfa medio, que en nuestro caso concreto es z de 0,125, mediante esta fórmula. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es exactamente lo contrario que en el tema anterior hacíamos cuando queríamos calcular la probabilidad de que nuestra variable tipificada z fuese menor o igual que cierto número. Si nosotros queríamos, por ejemplo, en el tema anterior, calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que, por ejemplo, 0,32, decíamos 0,32, ¿no? Pues sería 0,3, 0,30, 31, 32, pues la probabilidad sería 0,6255, y este número sería 0,6255. Bueno, pues ahora nos están diciendo cuánto es la probabilidad y tenemos que calcular el valor que tiene esta probabilidad. Por lo tanto, tenemos que buscar dentro de los valores de la tabla, he puesto lógicamente un trocito pequeñito de la tabla porque no me cabe entera, pero tenemos que buscar el valor 0,875 o el más parecido posible. Si os fijáis, el más parecido estaría aquí, porque tenemos el 0,8749, que es prácticamente el 0,875. Fijaros que el anterior es el 0,8729, es mucho más pequeño, y el posterior, que es este, sería el 0,8770, que es mucho más grande, ¿no? Entonces, el valor que nos encaja sería este que tengo aquí. Y entonces, este que tengo aquí se corresponde con, si seguimos por aquí, el 1,1 por un lado, y por aquí con el 0,05. Por lo tanto, el z de alfa medios, que en nuestro caso particular sería el z de 0,125, sería pues 1,1 más 0,05, 1,15. Y ya hemos calculado el z de alfa medios. Como podéis ver, es muy sencillo. Primero calculamos alfa, después calculamos alfa medio, después aplicamos esta fórmula, y lo que tenemos que hacer es el proceso inverso que hacíamos en el tema anterior con la tabla de la distribución normal reducida. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros aquí en la fórmula del intervalo de confianza de la media muestral. Si la media muestral no nos da el problema, el sigma no lo da el problema, el tamaño de la muestra, que es n, no lo da el problema, y el z de alfa medio ya sabemos cómo calcularlo, pues ya podemos perfectamente calcular el intervalo de confianza
de, en este caso, la media muestral, o en el caso hipotético que nos dijese el problema, la media poblacional. Como podéis ver, es muy sencillo. Si os habéis quedado un poquito así pillados, que no, darle para atrás al vídeo y vuelves a verlo, verás cómo lo entiendes, porque es muy sencillito. Bueno, vamos a seguir. Para terminar ya el vídeo, vamos a hacer un problema completo, no un problemita como el que hemos hecho antes, donde solo tenemos que calcular el alfa medios, el z de alfa medios. Nos dice este problema: calcular el intervalo de probabilidad con un nivel de confianza del 95% para la media de una muestra de 100 recién nacidos, sabiendo que la población de recién nacidos sigue una normal de media poblacional 3.100 gramos y de desviación típica sigma igual a 150 gramos. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los datos que nos da el problema. Nos está diciendo que la media poblacional son 3.100 gramos. Nos está diciendo que el sigma son 150 gramos. Nos está diciendo que el tamaño de la muestra son 100 individuos. Y nos está diciendo también que el nivel de confianza, que es 1 menos alfa, es el 95%, es decir, es igual a 0.95, lo tenemos que poner en tantos por 1. Bueno, pues si recordáis la fórmula, pues nos están pidiendo esta que está aquí, que era la media muestral, que es lo que nos están pidiendo, para la media de una muestra, nos dicen, menos el z de alfa medios por el sigma partido por la raíz de n, este era el límite inferior del intervalo que me están pidiendo, y el límite superior es lo mismo pero con un más. X medio más z de alfa medios por sigma partido por la raíz de n. Este es el intervalo de confianza, ¿vale?, que nos están pidiendo, un intervalo de confianza del 95%. Si os fijáis, tenemos la X media, bueno, en este caso no sería la X media, porque tendríamos que usar aquella en la que nos dan la media poblacional, porque nos están diciendo que la media poblacional son 3.100 gramos. Si recordáis, en este vídeo un poquito más atrás, estaba una fórmula donde teníamos aquí la mu y otra donde teníamos la media muestral. Yo decía que teníamos que usar aquella según los datos que nos daba el problema. Como aquí nos están dando la media muestral, pues usamos esta fórmula. Bueno, pues tenemos la media, tenemos el sigma, tenemos la n, lo único que nos queda es calcular el z de alfa medio y una vez que lo tengamos sustituimos ahí rápidamente. Bueno, pues vamos a calcular el z de alfa medios. Hemos dicho que el nivel de confianza, que es 1 menos alfa, es igual a 0,95. Bueno, pues el primer paso, si recordáis, era calcular alfa, pues decíamos 1 menos alfa es 0,95, por lo tanto, ¿cuánto vale alfa? Pues alfa, si yo no me he equivocado, y espero que no, es 0.05. El siguiente paso consiste en calcular alfa medios. ¿Cuántos alfa medios? Pues alfa partido por 2 sería 0,05 entre 2, que sería 0,025. Y el último paso es calcular el z de alfa medios usando la fórmula que decía la probabilidad de que z sea menor o igual que z de alfa medios es igual a 1 menos alfa medios. Entonces, sustituyo en esta fórmula y tendré que la probabilidad de que z sea menor o igual que z de alfa medios, ya sustituyo el alfa medios por su valor, que es 0.025, es igual pues a 1 menos alfa medio, que es 0.025. Y esto es igual a 0.975. Bueno, pues tenemos que hacer ahora lo mismo que hemos hecho hace unos segundos. Como tenemos que la probabilidad de que z sea menor o igual que z de 0.025 es igual que 0.975, tenemos ahora que mirar en la tabla qué valor hace
que la probabilidad de que z sea menor o igual que ese valor sea 0,975. Fijaros en la tabla que aparece a continuación, voy a buscar el 0,975 y lo tenemos aquí. ¿Lo veis? Lo tenemos aquí. Y este valor se corresponde con 1,9 por aquí y 0,06 por este lado. Es decir, que viendo la tabla obtenemos, esto sería, pues, mirando la tabla, que ya os he explicado anteriormente cómo sería, pues el z de 0,025, que es nuestro z de alfa medios, ¿no? Pero ya concretado para el valor de alfa medios, nos ha salido que era 1,96. Bueno, pues ¿cómo calculamos lo que nos pide el problema? Pues ya tenemos todos los datos para sustituir en esta fórmula de aquí. Pues vamos a sustituir mu menos z de alfa medios por sigma partido por la raíz de n, más mu z de alfa medios por sigma partido por la raíz de n será igual, y sustituyo. La mu son 3100, menos el z de alfa medio, que en nuestro caso es 1,96, por sigma, que son 150, entre la raíz de n, que son 100. Y aquí tendríamos, pues, 3100 más 1,96, es decir, lo mismo que aquí, pero con un más, por 150 entre la raíz de 100. Bueno, pues lo que tenéis que hacer es esta cuenta, no equivocaros, hacemos primero esta división, lo que nos dé lo multiplicamos por esto, y el número que tengamos, pues decimos 3100 menos este número. Y aquí igual, pero sumando el 3100. Bueno, pues esto, si yo no me he equivocado, espero que no, últimamente estoy muy torpe, sale que es 3070,6, sería el límite inferior del intervalo, y 3129,4 sería el límite superior del intervalo. Bueno, pues fijaros que ya tenemos aquí la solución del problema. Este sería, pues, el intervalo de confianza con un 95%. Pero vamos a ver ahora qué significa realmente esto. Pues esto significa, ¿dónde tengo mi cursor? Aquí. ¿Esto qué es lo que significa? Pues esto significa, y esto es muy importante, significa que como tenemos un nivel de confianza del 95%, pues eso significa que el 95% de las muestras de tamaño 100, ¿por qué de tamaño 100? Coño, porque son las que nos está diciendo el problema y es el número que hemos utilizado, ¿no? Tendrán una media poblacional que esté comprendida en este intervalo. Tendrán una media poblacional, entonces, significa que el 95% de las muestras de tamaño 100 tendrán una media poblacional comprendida en ese intervalo. Cuando digo ese me refiero a este de aquí. Bueno, amigos, como podéis ver, este tipo de problemas son relativamente sencillitos, no tienen mucha dificultad. En el siguiente vídeo vamos a hacer un problema de examen, por lo tanto no os lo perdáis, y bueno, os agradecería que le dieseis al me gusta, que me dejéis algún comentario para que me animéis a seguir subiendo vídeos, que compartáis este vídeo y la página web donde están colgados, pues, con vuestros compañeros de estudio en vuestros foros, grupos de Facebook y todas esas formas que tenemos ahora de comunicarnos. Y bueno, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo y estudiando. Venga, hasta luego.